Portland, Inglaterra. Año 1923. Nació un niño que nadie sabía que cambiaría el mundo del conocimiento. Edgar Froude. Nació en una familia modesta y tenía una gran fascinación por el orden y por los números. Edgar, es domingo, ¿por qué no juegas con tus amigos? Estoy tratando de entender cómo estos números siempre encajan. Es como si tuvieran un patrón. Es como si el universo tuviera un tipo de regla secreta. Tal vez algún día tú también hagas esas reglas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Edgar se unió a las fuerzas aéreas como piloto. Desde los cielos observaba el caos de la guerra y en su mente soñaba con estructuras. La guerra nos muestra un desorden, pero sé que algún día yo seré quien ponga el orden en este mundo. Después de la guerra, Edward estudió matemáticas en Oxford. Ahí descubrió que no solo bastaba con resolver ecuaciones. Quería entender la lógica de todo el sistema. ¿Y si pudiéramos representar todo con reglas matemáticas? ¿Pero no te parece eso algo loco? Uy, si lo representamos con números, no solo en la información, sino también en los datos o en la toma de decisiones, creo que sería un poco más preciso al momento de ejecutarla, ¿no crees? Claro, estaría bien implementarlo. En 1949, Edgar cruzó el océano hacia Estados Unidos. Ahí ingresó a la IBM, donde su talento matemático lo llevó a resolver complejos problemas computacionales. Edgar, ¿qué haces? Estoy haciendo tablas, estoy buscando cómo relacionar los datos. Tablas, relaciones. Esas ideas son una locura. La gente ya está conforme con los archivos secuenciales. No, estos archivos son lentos, propensos a errores y además su forma de consultar es muy complicada. Yo propongo una forma más simple, con aritmética de columnas. Simplemente utilizamos columnas y filas. Con eso sacamos una lógica pura de los datos. Lo revisé. Tiene sentido. Si logramos implementarlo, podríamos ahorrar millones de procesos. Esas ideas van a fracasar. En silencio, Edgar estaba inventando algo que cambiaría la historia: el modelo relacional de base de datos. En 1970, Edgar Coe publica su obra más importante, A Rational Model of Data for Large Chart Data Bank. Lo que proponía era simple y a la vez revolucionario. Mira, por eso es lo que propongo que utilicemos tablas, ya que imaginen que los datos en estas tablas, en vez de registros complejos, utilizamos relaciones, utilizamos el álgebra relacional y también operaciones lógicas. Con eso consultamos lo que necesitamos y nada más. Ey, pero eso no es práctico. ¿Dónde quedan los sistemas jerárquicos? Eso es nada más teoría matemática. La teoría es sólida. Si se implementa bien, podría superar cualquier modelo anterior. Como dije, no se trata de guardar solamente los datos, se trata de entenderlos. Por eso, más que nada, necesitamos un orden, una relación y lógica pura. Aunque muchos dudaron de él, con el tiempo le dieron la razón. Empresas como Oracle, Microsoft y IBM adoptaron el modelo relacional. En 1981, Edgar Coe recibió el premio Turing, el mayor honor en informática. Gracias a usted, hoy podemos usar base de datos.
desde sistemas bancarios hasta redes sociales. Todo funciona gracias a su modelo. Gracias, Edgar. Esa era mi intención, darle sentido al caos, para hacer que la información trabaje con el humano. Sus 12 reglas para un sistema relacional se convirtieron en guía para toda una industria y aún hoy son respetadas. Edgar Coe falleció el 18 de 2003, pero su legado está vivo. En cada consulta SQL, en cada base de datos y en cada aplicación que usamos. Gracias, Edgar Frank Coe. Vamos a hablar sobre las 12 reglas del científico informático británico Edgar Frank Coe. Estas fueron propuestas en 1985, como era un pionero de los sistemas de bases de datos relacionales. Su objetivo era definir claramente qué características debía tener un sistema de gestión de bases de datos para ser considerado verdaderamente relacional. En ese momento, muchos fabricantes afirmaban que sus productos eran relacionales, pero no cumplían totalmente con los principios del modelo relacional propuesto por Coe en 1970. Para ello, él formuló estas reglas como una guía o un conjunto de criterios que un sistema de gestión de base de datos debía seguir estrictamente para garantizar integridad, consistencia, dependencia de datos y facilidad de uso. Las 12 reglas no son leyes estrictas, sino más bien una lista de requisitos ideales, ¿no? Hasta hoy, pocas bases de datos comerciales las cumplen al 100%, pero muchos se inspiran en ellas para diseñar arquitecturas más robustas y coherentes. Regla cero. Regla fundamental. Todo sistema que se defina como sistema de gestión de base de datos relacional o se anuncie como tal, ha de poder gestionar las bases de datos exclusivamente con sus capacidades relacionales. El sistema debe funcionar 100% usando el modelo relacional, usando tablas, tuplas, atributos, operaciones relacionales como select, join, insert, update, delete. No debe requerir el uso de lenguajes externos, archivos planos o métodos especiales para acceder o manipular datos. Regla 1. La regla de la información de Edgar. Toda la información debe estar representada de manera explícita en las tablas como valores en celdas, o sea, nada oculto. Tenemos como ejemplo, en una fila están nombres, en la otra fila edades, y en el nombre está Ana y Luis. Las edades son 25 y 30. Los datos están claros y visibles, como podemos ver en la tabla. Lo incorrecto aquí sería si ponemos nombre, Ana, Luis, y las edades si ponemos edad en comentario o edad con color. La información está oculta, o sea que no cumple la regla. Entonces, la información debe estar siempre visible y directa en las celdas y no usar colores, comentarios ni fórmulas ocultas. Regla número 2. Acceso garantizado. Todo dato debe ser accesible sin ambigüedad mediante una combinación del nombre de la tabla, el nombre de la columna y el valor de la clave primaria. Esto garantiza que cualquier dato almacenado en la base de datos puede ser recuperado de forma precisa y directa, sin necesidad de recurrir a accesos físicos o estructurales complejos. Regla número 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos. Los valores nulos deben ser soportados completamente y tratados de manera uniforme por el sistema. El sistema debe manejar correctamente los valores desconocidos o no aplicables, en todos los contextos, comparaciones, cálculos, funciones agregadas, etc., sin afectar la integridad o los resultados. 4. Regla de la presentación dinámica. Las vistas, es decir, las consultas, deben funcionar igual que las tablas originales, lo cual hace que se puedan consultar, filtrar y usar. 5. Regla del sistema relacional con lenguaje completo. Esto es para poder hacer todo con un solo lenguaje relacional, crear las tablas, hacer las consultas, insertar y borrar. Por ejemplo, tendremos a esto a MySQL, que se volvió algo normalizado para la creación de bases de datos. 6. Regla de la actualización de vistas. Si una vista representa una parte clara de la tabla, debemos poder modificarla también. Como pueden ver, aquí filtramos por estado activo
filtramos la tabla y al filtrarlo ya nos sale Pedro. Y cuando cambiamos el nombre de Lucía a Luciana, gracias a la ID 3, como vemos acá, cuando se ve la tabla original, se ve que ahora Lucía ya dice Luciana. 7. Regla de la independencia física de los datos. Podemos cambiar cómo se almacena físicamente la información, sin cambiar cómo se consulta. Como pueden ver, en acá archivamos el archivo informe.doc y al buscarlo, aunque se ha movido, lo logramos encontrar. Ahora vamos con la regla número 8. Toda conversión de formato debe hacerse lo más cerca posible de donde los datos serán utilizados. Esto significa, cuando los datos deben ser convertidos de un formato a otro, por ejemplo, de texto a número y entre otros. Esa conversión debe realizarse lo más cerca posible del punto de uso. Esto mejora la eficiencia, reduce el tráfico de datos innecesarios y evita múltiples conversiones redundantes en el camino. Acá podemos ver lo que es propósitos y ventajas. En propósito tenemos optimizar el rendimiento del sistema evitando conversiones innecesarias o prematuras. Ventajas. Mejora el rendimiento del sistema, ver, reduce errores de ver, facilita el mantenimiento, minimiza el tráfico de datos innecesarios. Acá de ejemplos podríamos tener en una app web convertir JSON a objeto en el navegador, no en el servidor. Ejemplo 2. Consultar fechas en bruto desde la base de datos y formatearlas en la interfaz. Ejemplo 3. Leer datos numéricos como textos y convertirlos justo antes del cálculo. La regla número 9 nos habla sobre la independencia. La regla número 10 nos habla sobre la independencia de la. Regla 11. Regla de no subversión. No se debe acceder a los datos por fuera del lenguaje relacional. Nada de atajos secretos. Alguien trata de abrir un archivo oculto y otro lo detiene. Por ejemplo, supón que en tu base de datos hay una restricción de que el campo de edad no puede ser menor a cero. Si accedes a los datos por SQL, esa restricción se cumple. Pero si en el sistema te permitiera modificar directamente el archivo que almacenan los datos, por ejemplo, editando un archivo .db o .dat, ahí podrías meter una edad negativa. Estarías subvirtiendo el modelo. Regla 12. Regla de integridad lógica. Una base de datos relacional no es solo datos, también debe tener reglas de integridad bien definidas. Muestran una regla clara como DNI debe ser único. Las restricciones de integridad se deben especificar por separado de los problemas de aplicación y almacenarse en la base de datos.
debe ser posible cambiar esas restricciones sin afectar innecesariamente las aplicaciones existentes.